Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència Por volar, el tractament de l'aerofòbia a través de la realitat virtual, organitzada pel grup de treball de tècniques conductivo-conductuals de la secció de Psicologia Clínica del COP. L'activitat serà impartida per la Beatriz Gil Bóveda. La Beatriz Gil és psicòloga amb màster en desenvolupament directiu, intel·ligència emocional i coaching per AI Business School. És fundadora i directora de Psique Cambio i col·labora amb el programa de desenvolupament directiu en màrqueting i lideratge per ESADE Business School. També és experta en estratègies d'intervenció del model conductiu conductual per la Universitat CEU. Abans de començar, us recordem que aquesta activitat serà gravada. Per aquest motiu, mantindrem totes les càmeres i micròfons desactivats. La sessió tindrà una durada d'1 hora i 30 minuts, amb una primera part de presentació i els últims minuts es destinaran al torn de preguntes. En aquest torn de preguntes, els assistents en format presencial podreu aixecar la mà i us cedirem la paraula. I els assistents en format online podreu intervenir a través del xat. És important que adreceu totes les preguntes específicament al Departament de Formació del COP i les exposarem en veu alta. Us comuniquem també que l'organitzador d'aquesta sessió prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de l'imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició, emissió o difusió mitjançant reproducció íntegra o parcial d'aquesta activitat. Així doncs, iniciem la sessió. Quan vulguis, Beatriz, pots començar. Moltes gràcies. Beatriz, perdona, crec que el micro està desactivat. A la pantalla a l'ordinador. Vale, ahora sí. Ara, perfecte, gràcies. Gracias. Vale, bienvenidos a todos a la conferencia. Vamos a tratar el miedo a volar y su tratamiento a través de la realidad virtual. Vale, mi nombre es Beatriz Gil Bóveda, soy psicóloga especialista en terapia cognitivo-conductual y en realidad virtual. Es un placer compartir con vosotros esta conferencia y vamos a hacer la dinámica. Entonces, la idea es que participéis las que estáis aquí y a través del turno de preguntas online. Hoy vamos a compartir qué es el miedo, las funciones del miedo, en concreto qué es el miedo a volar y cómo se constituye esta fobia, cómo lo abordamos y las estrategias de intervención. Para pasar a la última parte, que será una parte práctica en la que compartiré qué es la realidad virtual y cómo la aplicamos a este tipo de terapia, y tendremos la oportunidad de probar las gafas y hacer un despegue aéreo. Los que estáis en casa lo compartiremos también, no será tan experiencial, pero podréis visualizar qué es lo que ve la persona cuando está inmersa en este tratamiento de realidad virtual. Entonces, empezamos. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción primaria, innata, que se experimenta ante un peligro real o imaginario. Esta segunda parte es muy importante e interesante en la fobia a volar, ya que veremos que es un miedo irracional. Entonces se activa por amenazas primero a nuestra seguridad física, ¿vale? Que esto es lo más inmediato, y también por amenazas a nuestros seres queridos a través de la empatía. Puede experimentarse como un riesgo imaginario, un potencial peligro que nuestra mente anticipa. Hay 6 miedos universales en los seres humanos que a lo largo de nuestra vida vamos a sentir. El primero, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Estos dos miedos están muy relacionados y al final derivan del instinto de supervivencia. Veremos que en el miedo a volar son dos miedos que están muy presentes, ¿no? A través del miedo a que se caiga el avión, miedo a que haya un accidente, miedo a la muerte, efectivamente, miedo a que me muera, miedo a que mis hijos se queden desamparados, etc. El tercero, miedo a la pérdida de autonomía.
Y aquí, en el sentido físico, hablamos de claustrofobia, es decir, miedo a la inmovilización, miedo a quedarnos bloqueados, paralizados. Y también en el sentido más psicológico, el miedo al compromiso, que conocemos como tal, es básicamente un miedo a la pérdida de autonomía. El cuarto, tenemos el miedo a la soledad, ¿vale? Que al final tiene que ver también con un miedo al rechazo en su parte más social, miedo a la mutilación, que como bien dice el término, pues es a desprendernos, a perder alguna parte de nuestro cuerpo, ya sea físicamente o alguna función de un órgano. Y el sexto, el miedo a sentirnos humillados o a hacer el ridículo, que esto es el temor a sentir vergüenza, ¿no? El ejemplo más común que podemos observar es el miedo a hablar en público, ¿no? Que todos lo hemos sentido alguna vez y es muy común. Entonces, ¿es útil sentir miedo? ¿Qué me diríais? Vale, por aquí dicen que sí, que es útil, que protege. Les voy a pasar un micro para que podamos escuchar todos. A ver, ¿quién se anima? Las tres. Sí. Ah, vale, te voy a yo bajito. Hola. Ahora sí, vale. Pues creo que es una respuesta del cuerpo a, pues, como una reacción que para sentirnos protegidos, bueno, como anticiparnos, tú lo has dicho, es como un anticipo a protegernos de algo que pueda pasar, que sí que a veces es lo que tú dices, puede ser imaginario. Exacto, perfecto. Una reacción, ¿no? Sí, una reacción para protegernos, ¿no? Concuerdo con lo que ha dicho ella, también lo que has dicho tú, Bea, y creo que el mejor ejemplo son los niños pequeños, que no tienen sentido del miedo porque no tienen sentido del peligro que les puede venir, por ejemplo, acercándose mucho a un balcón y cayéndose al vacío, que un adulto, pues evidentemente sí. Entonces creo que es útil precisamente por eso, por protección y como supervivencia. Perfecto. Bueno, yo soy la tercera ya, pues es totalmente de acuerdo con ellas y es el tema de mantener alerta nuestro sistema de protección. Entonces, si no, se nos comerían los leones. Exacto, exacto. Bueno, creo que las tres han dado en el clavo. El miedo es útil porque nos sirve para sobrevivir, básicamente, ¿no? A nuestros ancestros les sirvió mucho para defenderse de los depredadores y resolver situaciones desconocidas, peligrosas. Y hoy en día, cada día, el miedo, es decir, cuando vas a cruzar un paso de peatones, tienes que fijarte a ver si está en rojo, si está en verde, porque si tu sistema no activa, ¿no? Es decir, no te frenas, te atropellan. Entonces, el miedo es algo útil. Veremos ahora a continuación que hay un miedo funcional, ¿no? Que te moviliza recursos para hacer frente a los estímulos, y hay otro miedo desadaptativo que nos bloquea. Entonces, invito a los asistentes que estáis conectados online a que escribáis un poco pues, estas respuestas, qué es para vosotros el miedo, que luego lo compartiremos al finalizar la conferencia. En definitiva, ¿para qué sirve? Uno, lo que hemos concordado aquí, para garantizar nuestra supervivencia, para identificar amenazas, nos prepara físicamente y también cognitivamente para reaccionar ante un peligro. Para aprender cuáles son nuestros límites también es una forma de aprendizaje y nos ayuda a tomar decisiones. Y aquí pongo el foco porque es verdad que el miedo es movilizador, pero también puede bloquearnos, que esto lo veremos más adelante. Dos funciones principales. Una, avisarnos de un posible peligro y dos,
prepararnos para reaccionar y resolver la situación. Como decía, hay dos tipos de miedo, el miedo normal y adaptativo, que nos moviliza, ¿no? Nos da la adrenalina suficiente para atrevernos y resolver la situación, y el miedo disfuncional, cuando nos bloquea, nos limita y la reacción es excesiva, es decir, exagerada, es una reacción disfuncional para el estímulo, porque realmente el peligro o no es tan grave como lo imagina nuestro cerebro, o no es real. ¿Qué pasa en el cerebro? Pues se conoce como el secuestro de la amígdala. La amígdala es esa parte cerebral pequeñita en azul que veis. Entonces es la encargada de, digamos, del miedo. O sea, amígdala es igual a miedo. El hipocampo recibe información. Vamos a poner un ejemplo con el miedo a volar, ¿no? El hipocampo, imaginaros que tenéis un vuelo, un mal vuelo, con turbulencias, es un vuelo Madrid-Galicia, turbulencias, tenemos todo en contra, rayos, muy mal tiempo, lo pasamos muy mal, ¿no? Entonces, esta información se queda registrada y procesada en el hipocampo. ¿Qué pasa? Que si no se acaba de procesar bien, la amígdala va a detectar este peligro. La próxima vez que nos subamos a un avión, la amígdala, ¡pam!, se dispara y aquí aparecen las reacciones en inglés, flight or fight, lucha o huida. Lo positivo es que la neuroplasticidad nos dice que nuestro cerebro aprende y cambia durante toda la vida. Es decir, nuestro cerebro crea conexiones sinápticas durante toda la vida, crea nuevas, modifica las ya existentes y también se deshace de algunas que no le sirven o que ya no usa. Y con esto nos dicen los estudios más recientes que podemos desaprender aquellos patrones que nos limitan. Por lo tanto, el miedo no lo podemos eliminar, pero sí podemos darle otra interpretación, es decir, conquistar el miedo, para que no nos paralice, sino todo lo contrario, que nos sirva para sentirnos más fuertes y también para ganar en autoestima, porque al final está muy relacionado. Nos metemos de lleno ya en el tema nuclear de la conferencia, el miedo a volar. ¿Pensáis que el miedo a volar se hace o se nace? Yo diría que se hace. Se hace, dicen por aquí. Yo concuerdo con Marce, ¿verdad? Con Marce, porque creo que, tal y como os he explicado ahora, al final esto proviene de los recuerdos. Si has tenido una mala experiencia, pues algo que vas adquiriendo y al final tu miedo va creciendo también de manera irracional. Pero no creo que nadie nazca con el miedo a volar. Yo creo que las dos, realmente, porque todo lo que, en este caso, una madre cuando nos tiene en la barriga, al final todo va a través del cordón umbilical y puede ser que una experiencia suya, cuando nosotras nazcamos, aunque nosotros no seamos conscientes, pues Se transmita. Y luego, obviamente, se hace porque una misma crea un miedo propio. Exacto. ¿Cómo te llamas? Ana. Gracias por las 3 aportaciones, Ana, Andrea y Mercé. El miedo a volar se hace, no se nace. Luego veremos las vías de adquisición, que hay una vía indirecta, que es la vía familiar, como comentaba Ana, a través de la mamá, a través, ya cuando somos más pequeños, a través de la familia, el entorno, el medio, ¿no? A través de las películas, a través de la prensa, lo veremos más adelante. Pero el miedo a volar es un miedo aprendido. Es decir, un bebé cuando nace no tiene miedo a volar, lo desarrolla a través de creencias, experiencias, bagaje, modelado por sus padres, por su entorno. Entonces, la buena noticia es que podemos desaprenderlo. ¿Qué es la fobia a volar? Es un miedo intenso e irracional a viajar en avión, lo que se traduce en una ansiedad terrorífica. Las personas lo pasan muy mal, llegando incluso a padecer ataques de pánico.
¿Qué dicen las personas que tienen miedo a volar? ¿Con qué lo relacionan? Miedo a la altura, miedo a los accidentes, miedo a las turbulencias, miedo a las tormentas, la falta de control, porque o sea, tú te subes al avión y realmente estás en manos del aparato, que es un aparato sofisticado y es el aparato más seguro del mundo, y del piloto, y de la tripulación, obviamente, de los tripulantes de cabina de pasajeros, pero realmente no tienes el control. Estás a 30.000, 40.000 pies y ahí estás. Y por último, la falta de espacio en el avión, que está lo hemos hablado al principio con los 6 miedos primarios, que es la claustrofobia. Los estudios más recientes nos hablan de un perfil típico de personas que padecen miedo a volar. Son muy inteligentes, cultas, creativas, porque son capaces de visualizar escenarios catastróficos diversos, ¿no? Si el piloto es mayor, porque no tiene buenos reflejos. Si el piloto es joven, porque no tiene mucha experiencia. Si vemos un poco más vintage o antiguo el avión, porque es viejo. Si es demasiado nuevo, es decir, personas con mucha innovación y creatividad. Perfeccionistas, responsables, bastante controladoras, suelen tener mucho control en todas las áreas de su vida. Entonces aquí se sienten vulnerables. Y también suele suceder, por ejemplo, ante incremento de responsabilidades, ya sea la maternidad, por eso os cito aquí las responsabilidades personales, o también responsabilidades profesionales, cambios de trabajo, cuando tenemos periodos de estrés o cambios, pues también nos activa este miedo al avión. ¿Cómo lo adquirimos este miedo? Hablábamos de vía directa, que son experiencias personales que se interpretan como peligrosas, un mal vuelo, turbulencias, un aterrizaje forzoso, un retraso prolongado, un relámpago en pleno vuelo, y también tener ansiedad o tener una personalidad de tipo ansioso, estar atravesando periodos de estrés. Esto también afecta. Indirectas, el medio, el entorno, estimulada por la experiencia de otros, amigos, familia, nuestros padres, obviamente otros pasajeros también, porque en el avión, si vamos por el pasillo, es súper fácil distinguir qué pasajeros tienen miedo a volar o no, porque en la mirada se agarran a las sillas. Entonces, esto también actúa como modelado y es una experiencia que vemos. Entonces, un mal vuelo con unos pasajeros fóbicos, aerofóbicos, pues es una semilla ahí para que crezca esta fobia. Y también a través de los medios de comunicación, noticias, cuando aparecen cuando aparecen en el telediario noticias de accidentes aéreos que veremos en cifras que son muy poquitos, nos impactan de manera muy negativa, y entonces eso es lo que recordamos. En cambio, luego haremos una comparativa con los accidentes de tráfico y veremos que es un miedo irracional. Películas, redes sociales, etc. ¿Qué síntomas lleva asociado? Pues tenemos síntomas fisiológicos, psicológicos, cognitivos y conductuales. Los fisiológicos: dificultad para respirar, presión en el pecho, náuseas, mareos, palpitaciones, sudoración, hasta llegar a pensar que nos da un ataque cardíaco. Sequedad en la boca, molestias gástricas, que esto en vuelos largos pues es un síntoma pues muy, muy desagradable, hasta temblores. Por aquí, las que alguna vez, ¿alguna tiene miedo a volar? Ana, ¿cuáles son tus síntomas fisiológicos, si los quieres compartir? Un poco todos los que has dicho por aquí. Un poco todos. A ver, tengo miedo a volar, pero vuelo mucho. O sea, entonces Vale. no es pánico y que me paraliza y por eso no puedo coger un avión. O sea, Vale. y tampoco me medico, ni me tomo dormidinas, ni nada. O sea, No llega a ser fobia. no llega a ser fobia, lo consigo superar, pero sí que sobre todo, palpitaciones y se queda en la boca.
Sobre todo palpitaciones y se queda en la boca, ¿vale? Aquí tenemos una viajera común que vuela, ¿no? Vuela por trabajo, no por placer. Vuela por placer, pero no consigue disfrutar el vuelo, ¿no? Vale, síntomas psicológicos, pensamientos negativos o catastróficos. Se va a caer el avión, etcétera, etcétera. Lo que comentábamos poco al principio. Inquietud, inseguridad, miedo a perder el control, a la muerte, a tener un accidente, todo el abanico de pensamientos catastróficos que en ese momento pues la persona que tiene miedo a volar sea capaz de poner, ¿no? en su mente. Cognitivos, y esto es que el córtex pasa a un segundo plano, es la amígdala la que coge el control de la situación. Entonces, dificultad para concentrarse, errores al procesar la información, pensamientos irracionales, trastornos de la memoria y la atención, disminución de las habilidades sociales y de la capacidad para comunicarse. Y esto es muy, muy curioso, ¿no? Porque en consulta, cuando abordamos pues la sintomatología, porque es personal en cada persona, te dicen, es que en el momento de máxima ansiedad, da igual lo que me digan, porque yo veo a una persona que mueve los labios, pero es que no soy capaz de contestar, porque están en el pico máximo de ansiedad y vergüenza también, porque es un miedo que diremos que es muy común, pero no se verbaliza. Es decir, la persona con miedo a volar va, se sienta y vaya acompañada de quien vaya, pero normalmente se lo calla y lo sufre en silencio. Síntomas conductuales: hipervigilancia, hiperactivación, paralización, bloqueo, agitación, fuertes cambios en gestos, expresión y mirada. Y esto es lo que comentaba al principio, que si tú vas por el pasillo de un avión ya puedes identificar, pues el pasajero del 13B tiene un ataque de pánico claro, el del 2A lo está pasando un poco mal por la expresión facial y corporal, ¿no? Que se agarran al asiento y van como, por favor, que se acabe esto ya. Disculpe, ¿Cómo Beatriz, diagnosticar? ¿Sí? tenemos una aportación en el chat que nos Perfecto. Sí, vale. Nos indican que otro síntoma pueden sentir las personas con fobia a volar es el miedo al ruido excesivo de los motores. Totalmente. Muy buena aportación. Gracias por esta aportación. Es verdad que cuando entramos en un avión, a nivel auditivo es desagradable en sí. Ahora pues hay auriculares que te reducen el ruido y esto para algunas personas que sienten miedo y fobia a volar ha sido una salvación, porque se ponen la cancelación de ruido, entonces ya no oyen el motor. Hay unos ruidos muy específicos, ¿no? Que son los propios de la aeronáutica, que es verdad que pueden acentuar esta ansiedad que sentimos. Así que muchas gracias por la aportación. Lo añadimos. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué criterios diagnósticos tenemos para detectar la fobia? Pues la fobia está dentro de los trastornos de ansiedad. Como veis, tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, las fobias específicas, el trastorno de pánico y agorafobia. Entonces se encuadra dentro de las fobias específicas situacionales, miedo a volar en avión. ¿Qué pasa? Que hay comorbilidades y la mayoría de personas que padecen miedo a volar tienen también estrés o estrés postraumático o claustrofobia asociada, ataques de pánico, ansiedad generalizada o ansiedad social. Vamos a ver ahora el miedo a volar en cifras. ¿Qué porcentaje pensáis que en la población? ¿Qué porcentaje pensáis que tenemos de personas que tienen miedo a volar? ¿Qué me diríais? 60%. 50-60. Vale, vamos a preguntar por el chat, a ver qué nos dicen. Nos comentan en el chat 65%. 65%. Vale. 25. Aquí hablo de fobia a volar, porque es cierto que el 65% de la población
en alguna fase, ya sea el despegue, el mantenimiento del vuelo o el aterrizaje, tiene algún miedo, ¿no? Y lo pasa mal, pero esto no le impide coger el avión. Hablamos de un 25% de la población con miedo, es decir, 1 de cada 3 personas tiene miedo a volar. Son muchas personas. ¿Qué dicen los pasajeros cuando se les pregunta? Los pasajeros con miedo a volar, el 54% lo soporta, pero lo sufre, lo pasa mal. El 14% siente que necesitarían ser acompañados. El 12%, si pudieran, elegirían otros medios. Y el 16% sin miedo volaría con más frecuencia. Algunos datos aeronáuticos. El avión es el medio de transporte más seguro que existe. Fijaros que este dato que voy a dar ahora, que la aviación registra un accidente por cada 2,4 millones de vuelos. Es decir, lo que lo hace muy improbable. O sea, la probabilidad es muy pequeña, muy baja. Y si ahora hacemos una comparativa con accidentes aéreos y accidentes de tráfico, veremos este dato que avanzaba, ¿no? En España, 1 de cada 356.357 acaba en siniestro. Y según datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, 3.500 personas pierden la vida cada día en la carretera. Esto nos explica que el miedo a volar, la fobia a volar, es un miedo irracional, porque si hiciésemos caso a estas estadísticas, no cogeríamos el coche, no cogeríamos el autobús, no nos subiríamos en un taxi. ¿No? ¿Qué pensáis? Y lo hacemos a diario. ¿Os sorprenden estos datos? Son datos... Sí, perdone, no se escucha online. No sé si tenéis el micro, por favor. Ah, sí, lo ahora. tengo. ¿Ahora? Muchas gracias. Gracias. No, nada, que nos sorprende. Póntelo un pelín más cerquita. No nos sorprenden los datos, o sea, la información esta se sabe, pero si lo ves así visualmente, sí que dices, wow. Exacto, no lo racionalizas, ¿no? Es decir, es una información que tienes ahí porque es verdad que en la televisión pues cada vez se está haciendo, ¿no?, más prevención. Se dice o no se sabe que el avión es el medio de transporte más seguro y que el coche, pues hay muchas muertes al final del año, lo único que no, como persona no eres consciente de que haya tantas. Lo único sí que es verdad que cuando hay un accidente de tráfico aéreo es mucho más, hay muchas más muertes en ese accidente. O sea, es como que, ¿qué ha pasado? 200 personas se han estrellado. Sí, es más impactante también porque sucede muy poco. Vale, continuamos. Abordaje, gracias por tu intervención. Abordaje y estrategias de intervención. ¿Cómo lo abordamos en un proceso terapéutico? Lo abordamos a través de 4 bloques importantes. El primer bloque, que tiene que ver mucho con lo que estábamos comentando, al final ahora hemos compartido un dato, ¿no? Un dato de accidentes de aviación y un dato de accidentes de tráfico. Entonces, el conocimiento es poder. Si tú conoces las cifras más importantes de seguridad aérea, conoces que todo en el avión está duplicado, es decir, tienes unas bases conceptuales de la aeronáutica, eso te va a dar seguridad. Por eso esto es el primer apartado que tenemos que dominar. El segundo bloque, terapia cognitivo-conductual breve. Vale, aquí nos centramos en los pensamientos, en el autodiálogo, en esos pensamientos disfuncionales que al final nos están alimentando ese miedo, esa fobia, ¿no? Que ya nos preparamos incluso desde las personas que tienen miedo a volar, desde la noche de antes, comienzan con los síntomas de ansiedad y aquí el pensamiento es clave. Porque al final, si tú eres capaz de manejar tus pensamientos, de objetivizarlos, racionalizarlos, al final
tiene un impacto directo en tu estado emocional y en tu conducta. Por lo tanto, en este bloque, sobre todo, hacemos una modificación de esos pensamientos automáticos, negativos, catastróficos que te están limitando. Tercero, fundamental también, técnicas de relajación y respiración. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? El sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático, que tiene nombre de simpático, pero en realidad no es nada simpático, ¿no? Es el que nos activa, es el que nos llena el cuerpo de adrenalina para actuar y es el que nos produce la ansiedad. Entonces tenemos que activar el sistema nervioso parasimpático, que lo activamos a través de meditación, respiración y relajación. Por eso esto es muy importante, no solo el día antes del vuelo o el día del vuelo, sino hacer un entrenamiento progresivo, gradual, para que la persona pueda manejar su ansiedad y llegar al vuelo en un estado óptimo. Es decir, esto no vale con píldora de respiración el día del vuelo, no. Requiere un entrenamiento previo para que tú lo puedas hacer en tu casa, para que cada día busques ese hueco para relajarte, etcétera. Y por último tenemos la realidad virtual. La realidad virtual que nos permite exponernos a ese escenario. Sería ideal coger un vuelo cada día incluso, ¿no? Esto depende de las necesidades que tengas de resolver tu miedo o tu fobia a volar. Sería estupendo poder entrenarte y exponerte cada día. Sí. Lo que pasa que es muy costoso en tiempo y en dinero. Entonces tenemos esta innovación tecnológica que nos permite vivir experiencialmente en un entorno de realidad virtual exactamente igual que lo haríamos como si cogemos el avión. Entonces aquí vamos a esperar al taxi cuando estamos en casa, vamos a ir a la terminal, vamos a ver las pantallas, es decir, es todo muy, muy real, de manera en que la sintomatología se siente de la misma manera. Y con esto conseguimos que lo podamos entrenar cuando queramos y sobre todo repetir las veces que queramos y parándonos en las distintas fases porque la mayoría de personas vuela con más ansiedad en el despegue, pero podemos personalizar el tratamiento. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Vale, pues nos metemos de lleno en la realidad virtual. La realidad virtual es un conjunto de entornos tridimensionales en los que interactuamos de manera real, es decir, en tiempo real, produciéndose una inmersión. Es decir, tú luego haremos una demostración, cuando te pones las gafas de realidad virtual y entras en el entorno avión, estás inmerso, es como si estuvieses dentro del avión. Entonces, esto es semejante a lo que ocurre en la vida real sin serlo. ¿Qué estrategias terapéuticas podemos utilizar a través de la realidad virtual? Técnicas de exposición, como estábamos comentando, de sensibilización sistemática. También hay entornos para trabajar la respiración diafragmática y la relajación muscular, visualización y mindfulness. Aquí os pongo un ejemplo de diferentes escenarios que podríamos trabajar con realidad virtual y fobias. En concreto, el tema que nos ocupa es miedo a volar, pero a través de la realidad virtual podemos tratar infinidad de fobias. Claustrofobia, que viene también relacionada y en muchos casos la tratamos simultáneamente, miedo a las agujas, acrofobia, agorafobia, que también está directamente relacionado, miedo a hablar en público, miedo a conducir o miedo a los insectos. Y aquí, para que veáis, la primera imagen es una puerta de embarque, que es una de las fases del vuelo que trabajamos con la persona, y la primera imagen de las tres es en el avión. ¿Vale? Y abajo he puesto un escenario de mindfulness, de relajación, porque también combinamos diferentes escenarios para que el tratamiento sea
pues, lo más completo posible. ¿Qué ventajas tiene la realidad virtual? Es menos intrusiva, proporciona mayor privacidad, más efectiva que las técnicas tradicionales imaginativas. Podemos reproducir tantas veces como queramos los eventos, las experiencias, sin esperar a coger ese vuelo, ¿no? Obviamente conlleva menor coste, tratamientos personalizados y controlados y un papel activo del paciente, porque al final es él el que está en el entorno y aunque nosotros como psicoterapeutas guiemos el proceso terapéutico, él tiene que tener un papel activo. Entonces, hasta aquí, ¿dudas, preguntas? ¿Algo que queráis compartir? ¿No? ¿Alguna experiencia personal? ¿Cuál es tu vía de adquisición del miedo, Ana? No tienes ni idea. Esto es muy común. Esto es súper común. No he pasado ningún trauma ni he tenido ningún vuelo así de decir que el avión se cae, tiene suspensión de unos cuantos metros que sí que sé qué pasa, sino que de golpe y porrazo, un día u otro me empezaba a venir, pues eso, nerviosismo, que yo como soy consciente que me lo genero yo misma y como tú dices, antes posiblemente también me lo generaba días antes de volar. Ahora ya solamente es cuando vuelo, pero no cuando vuelo, sino cuando pasa algo inusual a lo que yo conozco de lo que es el vuelo. Entonces, sí que alguna turbulencia o sobre todo en los descensos, porque hay veces que a los pilotos se les va la castaña y dejan ahí caer el avión, empiezan a hacer filigranas por el aire. Pero no, o sea, no te puedo decir que haya tenido ningún trauma. Sí. Perdoneu, no se sent des de la sessió online? Nada, solo quería Muchas matizar gracias. el tema de que Ana ha manifestado ahí su miedo, creo yo, mi opinión, cuando ha dicho que los pilotos hacen filigranas. Justamente en el medio aeronáutico todo está súper procedimentado, todo está súper estipulado y nunca se deja este margen de decir, pues ahora voy a hacer, pues ahora me hago un viraje un poquito más complicado. Con todo... No, lo digo por tranquilizar un poquito a todo el mundo que es así, o sea, el tema está muy procedimentado, o sea, que tranquila, que no pasa nada, que es lo que decía Bea, ¿no? Que es el medio más seguro porque justamente ese es el concepto, Sí, la seguridad. Yo comprendí. Gracias. Digo que como un conductor puede frenar más rápido, más lento, controlar un poquito esto, al final el piloto esto sí que lo decide, eso es lo que no está controlado. Yo me refería en el momento del descenso que, ¿sabes? Sí, es cierto que hay aterrizajes más suaves, ¿no? Y eso depende del piloto, no depende de la seguridad o no seguridad, depende del piloto. Cada uno tiene una calidad de ajustar y hay pilotos que, bueno, les gusta más esta aventura, pues Claro, adelante. esto es muy interesante lo que comentas, porque al final es muy importante que diferenciemos lo que es seguridad de incomodidad, porque las turbulencias obviamente son incómodas. A las personas que no tenemos miedo a volar tampoco nos gustan, ¿no? A las que tenéis miedo a volar nos incomodan y os dan miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pongo el símil, ¿no? Porque estos aterrizajes un poco más bruscos que dependen del piloto son seguros, pueden ser más incómodos, pero son como las turbulencias. Tranquila, que yo lo tengo por eso no soy tampoco un ejemplo claro de fobia a volar. O sea, yo soy consciente de que los pilotos lo hacen lo mejor que pueden. Yo creo que eres un ejemplo perfecto de fobia a volar.
Perfecto, Genial. porque al final todos estos argumentos racionales, es decir, tú sabes los accidentes, sabes, pero es irracional. Vale. Entonces, al final podríamos buscar el origen, ¿no? Es decir, si hacemos una línea del tiempo, ¿en qué momento vital te aparece? Porque antes volabas, ¿no? Con ¿cuántos años tenías? Llevo volando desde los 14 años, tengo 31 Desde y, los 14 al años. año a lo mejor me cojo 7, 8 vuelos, distancias largas, o sea, no es algo que me impida. Y tampoco estoy el transcurso de todo el vuelo mal, simplemente es cuando te digo, o sea, cuando hay... Y ahora mejor que hace unos años atrás. Hace unos años atrás, pues eso, estaba pendiente de qué hacían las azafatas, pendiente de si veía algo yo inusual que me sacase, pero ahora no, ahora o sea, de hecho en los despegues que dices que es lo que mayormente las personas, en el despegue estoy muy tranquila. Es más en la sensación esta de caer. De caer, De caer, pero la no he tenido altura. ningún trauma de caída ni nada, no sé. Pero quizás hay un recuerdo ahí en tu sistema límbico que tiene que ver con ¿no? Una sensación de frenazo que comentabas, que no lo tienes identificado, pero está ahí. Sí, puede ser. No te diré. El micro. Que esa sensación que dice Ana del descenso, que muchas veces se da también cuando vas en coche a velocidad, por ejemplo, no sé, una autovía, que a lo mejor hay una pequeña bajadita y notas eso como en el estómago, comparado con una montaña rusa, evidentemente, pues este mismo sentimiento, entonces quizás sí que pueda venir de otro medio que no sea el avión y lo identificas más al avión. A mí sí que me gustaría preguntarte qué te ayudaría a sobrellevar mejor cuando estás ya en el propio vuelo. La duración. Vamos, que llevarías mejor un Barcelona-Palma que un Barcelona-Ciudad de México. Lo que mejor llevo. Menorca, Ibiza, vuelo de media hora. Subir y bajar. Pero sí que es verdad que en los vuelos transatlánticos normalmente se nota nada. O sea, en comparación con un vuelo de corta distancia. Por el tipo de avión, no sé, supongo. O por la altura, que hay menos, no sé. Depende de la climatología, Claro. de la ruta, de la altura. No sé. Yo te diría eso, la duración. Saber que voy a estar 12 horas metidas ahí pasándolo, o sea, como que yo sé que voy a no pasarlo mal las 12 horas, pero quizá esa media hora para mí se hace un mundo. Y luego ya me vuelvo a relajar. Cuando veo que ha pasado, ya está. La media hora Digo media hora o 15 minutos de cuando, sí, de cuando empiezo a notar que ya es hora de del aterrizaje. Sí. Lo Tenim siento, també Ana, pero intervencions. es el conejillo de Indias, pobrecita. ¿Te notas más tranquila si, por ejemplo, el comandante del vuelo te hace una explicación de avisar de que tal vez pasaremos por una... Vale, porque ahora ya está estipulado. En teoría, cada vez hay una tendencia más a dar estas explicaciones porque se es más sensible de que la gente sufre cuando no sabe lo que va a pasar. Entonces, incluso pues como precaución, aunque no pase, pues puede darse el tema de podemos pasar por una zona de turbulencias. Si un poco más ya estás tranquila de lo que va a venir. Vale, gracias. La incertidumbre. Luego aquí hay En los vuelos cuando de golpe noto y digo, ¿qué está pasando ahora? Y es que encima no dicen nada. Entonces aquí es cuando dices, ¿por qué no dicen nada? O sea, no estaría de más decir esto. Pues estamos pasando por una área de turbulencias, manténgase tranquilos. Yo estaría más tranquila. Se da ese anuncio tal cual, pero diciendo que se abroche el cinturón de seguridad. Pero sí, yo trabajo en aviación, soy tripulante de cabina, por eso te lo preguntaba, porque me interesaba saber el tema de si a lo mejor el acompañamiento, las palabras de una azafata te ayudarían a sobrellevar mejor la situación. Sí que es cierto que muchas veces los pilotos nos avisan previo vuelo que habrá una zona en la que se moverá el avión, pero evidentemente la meteorología cambia cada minuto.
a lo mejor luego cuando llegamos a esa zona ya no hay turbulencia. Entonces muchas veces ni siquiera nosotros lo sabemos, igual que ellos. Por eso a veces no dicen nada o no preavisan, porque obviamente intentan esquivarlo al máximo. Entonces me parecía interesante si a lo mejor me decías, oye, pues si veo la mirada cómplice de una azafata o de un tripulante, pues me ayuda a tranquilizarme, o si pues escucho un anuncio que dice que vamos a pasar por una zona de turbulencias y ya me quedo más tranquila, o sea, un poco más en el sentido de la información. A mí personalmente sí, no sé si se puede generalizar. Esto a es todas las importante. Al personas. final, miedo compartido, miedo dividido. Entonces, los que tengáis miedo a volar, nada más subiros al avión, compartirlo Yo lo comparto. con una azafata, Yo lo comparto siempre. porque también tienen nociones y estarán también más pendientes de tranquilizaros y de explicaros o de llevaros un vaso de agua si lo necesitáis. Vale, en el chat tenemos alguna aportación. Sí, tenemos también intervenciones. Nos comentan, Perfecto. en la mayoría de los casos no depende del piloto expresamente. Son las condiciones climáticas, las instrucciones que les dan desde la base, todo depende de un cúmulo de circunstancias. Gracias. Claro, pero es verdad que en la aviación está todo muy protocolizado, o sea, desde que despegan está todo en la hoja de ruta. Y tenemos también más aportaciones, nos indican también en el chat. Tengo una paciente con fobia a volar que observa con frecuencia las expresiones faciales de los auxiliares de vuelo. También durante el trayecto no para de observar en la pantalla de su asiento los datos sobre el vuelo y siempre lleva abrochado su cinturón de seguridad. Vale, aquí la pregunta sería, ¿no? Como ¿qué estrategia podemos utilizar? Distracción de la atención, hay muchos recursos, ¿no? Desde externa, revistas, libros, música, los auriculares que, digamos, te bloquean el ruido, hasta lo que comentábamos, mindfulness, técnicas de respiración. Hay una técnica muy potente y muy facilita que es la 4-7-8. Inspiras en 4, mantienes en 7 y expiras en 8. Esto hace que tu respiración se enlentezca y tiene un doble objetivo. Cuando estás contando los números, no estás mirando la cara de la azafata, no estás mirando la cara del pasajero, entonces estás concentrada y donde ponemos el foco de atención, lo ponemos todo. ¿Alguna aportación más? No tenemos más intervenciones en el chat. Gracias. Gracias. ¿Por aquí alguna cosita más que queráis? ¿Tú sueles compartir tu miedo, por ejemplo, si viajas con amigos o con tu pareja? Todos saben de mi miedo o llámale como lo quieras llamar. Sí, sí, no tengo ningún problema. Me siento más segura si viajo con o amigos o mi pareja o familia que si tuviese que viajar sola, que de hecho no ha ocurrido en tiempo. No sé yo cómo respondería. ¿Cuál sería tu situación ideal con respecto al miedo a volar? Especifica más con la pregunta. Sí, si tuvieses que ponerte un objetivo, es decir, con este tema que tú realmente no por lo que percibo, me falta mucha información, ¿no? Pero no tienes fobia a volar porque pues eres capaz de coger vuelos a lo largo del año, pero sí que te incomoda, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál sería tu situación ideal con respecto a esto? Pues saber que no me incomode pues las turbulencias, pero como habéis dicho y como también sé, o sea, los cambios climáticos no influyen. O sea, pues un vuelo tranquilo. Tranquilo para mí es sin percibir estos cambios de altura, las vibraciones y quizá un sonido del motor menor. Vale, perfecto. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque es muy importante la disposición. Es decir,
Yo tengo pacientes que por su trabajo, imaginaros, ejecutivos, tienen urgencia de coger el vuelo, entonces sí o sí, es decir, quieren resolverlo y se implican, porque es verdad que aquí hay un protocolo bien definido, ¿no? Hay una parte de información de seguridad aeronáutica, hay una parte de terapia cognitivo-conductual breve, hay una parte de intervención a través de técnicas de respiración, relajación, mindfulness, hay la parte de realidad virtual. Pero el paciente que no se esfuerza también cognitivamente haciendo el trabajo entre sesiones, el paciente que no quiere resolver, el paciente que pues no quiere, esto que me dices, no se compromete, también no se esfuerza con las actividades, ¿no? Eso es como todo en la vida, ¿no? Quien no se lo toma en serio, quien no se esfuerza, pues no lo va a conseguir. Por eso te decía, ¿cuál es la situación ideal tuya? Pues volar con serenidad, ¿no? Con tranquilidad, no preocupándome por la turbulencia o por el aterrizaje más brusco. Entonces, poniendo el objetivo ahí, si tú... Yo envidio a las personas que solo subirse a un avión, cogen y están dormidas. O sea, Claro, me esto dan tiene una que ver, envidia total. fíjate Eso, que, pues te diría eso, quizá. fíjate que hay factores personales, ¿no? Que tú tengas una personalidad quizás más ansiógena o más preocupada, más controladora. Esto influye. ¿Que se puede resolver? Sí, por supuesto. O sea, el miedo a volar se vence. Que de aquí a un mes, si haces un proceso terapéutico con intervención, ¿vas a disfrutar del vuelo? ¿Te vas a sentar y te vas a quedar dormida? No. No, porque es un proceso que a más, digamos, depende de las necesidades personales de cada uno, ¿no? Lo que comentaba, es decir, si tú por una necesidad laboral tienes que viajar mucho, pues al final concretarás más sesiones, invertirás más tiempo, más esfuerzo y al final resolverás antes. Esto es como en todo, es decir, quien quiere ponerse fuerte, ¿no? Pues hará ejercicio, ir al gimnasio, etcétera. Y aquí la constancia pues marca mucho el ritmo de resultados que conseguimos. Que es por ocio y realmente te pasan los vuelos transoceánicos y puedes llevar un ritmo más calmado, ¿no? Y espaciar un poco el tratamiento. Perfecto. ¿Es eficaz? Sí. ¿Vas a estar más tiempo? Sí. Esto es como quien hace un curso de inglés intensivo un mes o se lo espacia a lo largo de 12 meses. Vale, pues llegados a este punto y si no hay ninguna pregunta más, vamos a hacer una demostración con las gafas de realidad virtual y veremos en pantalla lo que vería un paciente, ¿vale? Cuando realiza un vuelo. Así que os voy a pedir 5 minutitos para que podamos organizar aquí las gafas y en 5 minutos, ahora son y 57, pues hay 5, volvemos. ¿Vale? Muchas gracias. Bona tarda a tots. Reanudem l'activitat. Quan vulguis, Beatriz, pots començar. Gràcies. Vale, confirmadme por favor que veis la pantalla que estamos compartiendo. Sí, se ve correctamente, sí. Vale, pues aquí tenemos a Ana. Ana es una pasajera de 31 años, viajera habitual, hace unos 7 vuelos al año, con lo cual no es una paciente fóbica porque no le impide subirse al avión, pero sí con incomodidad, ¿no? Sí. ¿Alguna cosita que nos quieras añadir? No, ya he añadido muchas cosas hoy. ¿A qué te dedicas? De terapeuta. Fisioterapeuta. Vale, perfecto. Pues vamos allá. Estamos en el avión y vamos a efectuar un despegue. Cuéntame, Ana, ahora qué estás viendo. Estoy en ventana y estoy viendo pues lo que ves cuando estás en un avión. La pantalla, bueno, este es más moderno.
pantalla bueno, veo también a una azafata, veo a personas sentadas, o sea, como si estuviese en un avión real. Vale, te invito a girar la cabeza. Fíjate que si miras puedes ver. También veo lo que vería si estuviese dentro de un avión. O sea, la estoy viendo en este caso Vueling, o sea, otro avión de Vueling y que estoy en el aeropuerto, que imagino que será el Prat. Vale, cuéntanos, ¿es de noche, de día? Más bien o primera hora de la mañana, que aún no ha salido el sol, o se ha ido el sol y está anocheciendo. Vale, ¿tú qué prefieres, volar de noche o de día? De día. De día porque vas viendo, ¿no? Vale, esto es personal. Hay personas que prefieren volar de noche porque así no ven lo que ocurre. Aquí podemos controlar variables de pasajeros. Si queremos que el avión vaya más lleno, más vacío. En este caso, Ana tiene una pasajera que por la cara también va muerta de miedo. Así que aquí tenemos que hacer mano de tu visualización. ¿Vale? Esto es un ejemplo de lo que hablábamos, ¿no? Que los pasajeros pueden ser una vía de adquisición indirecta también, como la familia, el entorno. Entonces, Ana, cuéntame más cosas del avión. ¿Qué escuchas? Pues murmullos, más. Gente hablando, un cascabel. Vale, aquí tenemos una opción que podemos preguntar por el malestar subjetivo. ¿Vale? Te pregunto acerca de tus niveles de ansiedad. Si tuvieses una escala del 0 al 10, ahora te va a aparecer en pantalla. Lo puedes seleccionar con la mirada. Del 0 al 10, ahora mismo. Vale. Un 3. Vale, perfecto. Te invito a que descruces las piernas, te pongas muy cómoda. Vamos a hacer un ejercicio de relajación muscular progresiva, ¿vale? Te va a ir guiando una voz. Consiste en, además tú que eres fisioterapeuta, pues nos encanta este perfil también. Consiste, ya lo sabes tú, en tensar y destensar cada músculo del cuerpo. ¿Preparada? Sí.
y mantén tus tensiones. Relaja, relaja y regresa lentamente a la posición inicial. Siente cómo pesan tus hombros. Compara la sensación de las partes de tu cuerpo relajadas con las que todavía no has relajado. Recuerda mentalmente la sensación en tus manos, brazos, hombros y cuello. Ahora vamos a trabajar algunos de los músculos de tu cuerpo. Cierra los ojos. Rompe el tono. Riega la mandíbula y tensa las mejillas. Tensa. Siente la tensión en tus ojos, mejillas, frente, en la mandíbula. Y relaja lentamente, volviendo a tu posición inicial. Siente cómo tu frente se alista, cómo tus labios se relajan lentamente y tus ojos se van abriendo. Siente cómo la presión está cayendo. Recorre mentalmente tu cuerpo, tu cara, tus hombros, tus brazos, tus manos. Ahora vamos a trabajar los músculos del tronco. Estos ejercicios te ayudarán a mejorar tu respiración. Primero de todo, visualiza los músculos del abdomen. Piensa en ellos. Siéntelos. Ahora, arriba tu espalda hacia atrás y piensa tus hombros lo máximo que puedes hacia atrás, como si estos fueran a fundirse en tu espalda. Y piensa. Regresando lentamente a la posición inicial. ¿Sientes cómo los músculos de tu espalda están más relajados? Siente cómo con cada expiración que haces, tus hombros cada vez son más pesados. Ahora arquea tu espalda hacia adelante y aprieta tu abdomen hacia adentro. Siente cómo la parte inferior de tu tronco se tensa y tu diafragma sube. Mantén esa tensión y relaja. Descansa los músculos de tu abdomen. Siente la diferencia de cuando los estabas apretando. Respira profundamente y vuelve a recorrer mentalmente las sensaciones de tu cuerpo. Desde la cabeza, pasando por el cuello, los hombros, los brazos, las manos, la espalda, el vientre. Compara estas sensaciones con las de tus piernas. Siente la diferencia entre tensión y relajación. Ahora vamos a tensar ambas piernas para luego sentirlas relajadas. Vamos a flexionar las rodillas y estirar los pies en punta. Tensamos y relajamos. Deja que tus piernas vuelvan a la postura inicial de reposo, igual que tus pies y tus dedos. Ahora estira las piernas. Dirige las puntas de los pies hacia arriba. Y cuando te lo indique, aprieta los glúteos mientras tensas las piernas, los tobillos y los dedos de los pies. Ahora tensa.
Siente la tensión desde los glúteos, pasando por las piernas, los pies y la punta de los dedos. Tensa. Descansa. Nota el estado de relajación de los glúteos, piernas y pies. ¿Cómo estás? Respira profundamente. Siente la pesadez de tus piernas. Siente como con cada expiración tus piernas cada vez son más pesadas. Ahora recorre mentalmente todas las partes de tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Respira lentamente y siente cómo tu cuerpo está relajado. Vale, este es un ejercicio que recomendamos hacer previo al vuelo, pero también los días antes y que podamos incorporar a la rutina diaria para tranquilizarnos, para serenarnos y sobre todo para manejar esa ansiedad, ese nerviosismo y que no nos maneje él a nosotros mismos. Entonces, Ana, vamos a ir por tiempo, vamos a ir a la fase del vuelo que más comodidad te produce, ¿vale? El aterrizaje. Entonces, quiero que hagas uso de la visualización, este ejercicio de relajación, de tensión, de extensión muscular que has hecho, que te sirva para esta fase del aterrizaje, ¿vale? Fíjate que tú fuiste capaz, ¿no? de tensar y destensar, de poner la atención en cada grupo muscular, de lo que eres experta, porque eres fisioterapeuta, entonces también lo eres ahora, ¿vale? En este aterrizaje. ¿Preparada? Te aviso que vamos a poner algunas turbulencias, ¿vale? La señal de abrocharse el cinturón. De todas formas, les recordamos mantenerse con el cinturón abrochado mientras permanezcan sentados. ¿Qué ves a tu alrededor? Cuéntanos. Procuro coger el avión de día. Me gusta ver el paisaje. Me acojonaba. Luego el chico de al lado de la chica también está muy nervioso y con los ojos que parece que no haya dormido en un año. Y si miro por la ventana, pues estoy viendo eso, que estamos ya empezando a bajar, que estamos encontrándonos un poco, no nubes, pero ese aire así, bueno, son nubes, sí, es así más negro. Ruido, escucho ruido de gente hablando. Vale, ahora se está moviendo el avión. Señores pasajeros, el capitán ha encendido la señal de Bien, abrocharse el no... Estamos atravesando Estoy tranquila, no sé si porque estoy aquí, soy consciente de que estoy aquí, porque si estuviese tuviendo estas turbulencias en un vuelo estaría ya así. Vale. Y ahora, niveles subjetivos de ansiedad. Te diría con 5. 5. Bueno, ha subido. Es muy importante lo que comentábamos al principio, que es la inmersión, ¿no? También hay que hacer un esfuerzo cognitivo en imaginarse, es decir, visualizarse dentro del avión, porque es verdad que pues, la realidad virtual intenta, digamos, explicar la realidad o ejemplificarla, ¿no? lo más real posible. Pero si somos muy racionales vemos que este avión es de cartón piedra, ¿no? Y que no nos lo creemos. Por eso es importante también para la inmersión. Es muy común que sobre todo la primera vez que te pones las gafas, ¿no? Pues hay esa
esa sensación de irrealidad, incluso pues, puede marear a veces, pero es una cuestión de hábito, de costumbre y de este ejercicio de inmersión, es decir, que cognitivamente visualices que estás dentro de un avión, es decir, que tu cerebro lo pueda hacer lo más real posible. También es verdad que esto es un entorno diferente, ¿no? No estamos en consulta y cambia. Ahora mismo, ¿qué pensamientos te vienen a la mente? Estoy tranquila, la verdad, no tengo ningún pensamiento de que el avión se vaya a caer. O sea, escucho los ruidos, pero tampoco escucho muchos ruidos. ¿Quieres ponerle más ruido? Puedes. No sé, estoy tranquila. No. Ahora imagínate ¿cuál es tu próximo vuelo? Señores pasajeros, el capitán ha Frankfurt. encendido la señal de Vale, abrocharse el ¿cuándo cinturón. es? Estamos atravesando una zona En de diciembre. turbulencias. Imagínate que tienes un vuelo similar. ¿Cómo lo vas a manejar? Hombre, repito, si hay estas turbulencias, Estamos atravesando una zona de turbulencias. Por el favor, avión se mueve así, pues sí, me pondría nerviosa, pero muchas gracias. no sé, es que no me sé poner ahora mismo en situación. O sea, soy ahora mismo de que estoy aquí con las gafas, no estoy consiguiendo evadirme y pensar que estoy ya dentro del avión. Entonces no sé qué contestarte, la verdad. Vale. Fijaros que al final la realidad virtual entra en un punto del tratamiento, porque previo a esto tenemos que compartir información sobre la seguridad aeronáutica, tenemos que identificar qué pensamientos, qué patrón, ¿no? disfuncional, porque esto depende de la persona, tenemos que hacer un trabajo previo de técnicas de respiración, relajación, para luego hacer la inmersión y exponerse. ¿Vale? Aquí estamos en una situación que no es al uso, ¿no? En consulta, pero es verdad que cuanto más esfuerzo hagamos, ¿no? en imaginarnos que el avión es real, ¿no? Que realmente son las mismas condiciones y a nivel físico se sienten los mismos síntomas, palpitaciones, sudoración, más efectivo va a ser el tratamiento. Vale, ahora ¿por dónde vas en tu fase del vuelo? ¿Por dónde voy? Pues estoy tranquila. Estás tranquila, fantástico. No estoy viendo que estemos aterrizando. O sea, veo nubes aún. No, vamos sobre. Claro, vamos bajando, ¿no? Encima estoy en la ventana justo que está las aletas y se ven cómo se mueven, y el ruido es, creo que un poquito más de lo que yo percibo, quizá porque el avión va en silencio plenamente y no se escucha el motor, porque normalmente se escucha mucho el motor del zzzz. Porque te he desactivado el sonido de las gafas para que puedan escucharlo. Por eso no estoy tan inmersa así como 3D, sino como que lo escucho eso, como tú dices, muy lejano. Vale, podría ser, porque para que lo puedan escuchar desde sus casas hemos desactivado el sonido. A ver. Aquí. Es que ahora se escucha un poquito más. Vale, al final las gafas tienen un altavoz y también unos auriculares que hacen que la experiencia sea más 360. Aquí es verdad que la sala es muy grande y el sonido quizás está más lejano. Vale.
Señores pasajeros, en breves vamos a iniciar el descenso. Las condiciones climatológicas en el punto de destino son favorables y se espera un aterrizaje tranquilo. Por favor, vuelvan a sus asientos y mantengan los cinturones de seguridad abrochados. Tripulación, prepárense para el aterrizaje. ¿Te imaginas que ahora con las compuertas de las ruedas se bloqueasen? ¿Qué pasaría? No veo el momento de que aterricemos ya de una vez y pueda bajarme. Este es tu momento temido, ¿no? Cuando tocamos tierra. No. Mi momento temido es cuando empieza a bajar, cuando os veo ya tierra y yo disfruto. O sea, ahora mismo es como, menos mal, hemos llegado. Ahora digamos que tienes unos niveles de ansiedad de 0. Lo logré. Genial, feliz. Hacía muchos años que no volaba tan lejos. Ana, muchísimas gracias por prestarte a ser nuestra paciente con miedo a volar. ¿Qué experiencia has tenido? Como si estuviese realmente en un avión, pero es lo que decía, o sea, ahora mismo supongo que por la situación, por el sonido, por todo, o sea, yo era plenamente consciente de que no estaba en la situación real. Que obviamente, repito, si hubiese estado en la situación real, ese movimiento, que no lo percibía yo como movimiento como tal, porque al final es más visual que de cuerpo, estaría nerviosa. Y lo que digo, o sea, iría con contracción de glúteos, ahí no lo haría para relajarme, sino para como protección, como que si mis glúteos pudiesen, ¿sabes?, salir del avión para impulsarme para arriba. Y en el momento que empiezo ya a ver que estoy a muy pocos metros del suelo, ya ahí es como que me relajo, me alivio. Vale. Pues te invitamos a que pongas en marcha esta técnica de relajación en tu vuelo a Frankfurt y que tengas buen vuelo. Vale, muchísimas gracias. Pues lo dejamos aquí para ser puntuales. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por estar aquí. Disculpe, Beatriz. Sí. Sí, i tenim una pregunta al xat, no sé si ens dona temps a fer-la. Sí, perfecto. Sí, gràcies. Sí. Ens comenten, què s'hauria de fer si el pacient no connecta amb la realitat virtual, no sent ansietat i ho veu com si fos una pel·lícula? Gràcies. Es lo que te ha ocurrido a ti, ¿no? Perdoneu, no se sent? No se siente, sí, no se... Sí, básicamente nos está diciendo Ana un poco esta sensación. Al final, yo creo que es muy importante trabajar los pasos previos, como decía, porque no deja de ser una técnica de exposición. Es decir, esto es una herramienta que nos permite el exponernos, ¿no? Pero hay una parte de imaginación, de inmersión, que es un trabajo personal del propio paciente. Entonces, esto se tiene que trabajar previamente. Es decir, no es solamente, oye, poner las gafas y esto es un tratamiento solo, ¿no? Sino también hay que explicar, pues, en qué consiste la realidad virtual, cómo podemos individualmente, ¿no? Pues, tener una actitud, ¿no?, más abierta, porque realmente si tú te pones estas gafas, es lo que decía del avión de cartón piedra, ¿no? Si tú eres escéptica, eres muy racional y no te metes en el escenario, pues ahí no vas a conseguir resultados. Por eso yo te diría que focalices en las etapas, ¿no? En lo primero que he comentado, información sobre la seguridad aeronáutica, terapia cognitivo-conductual breve, identificar bien los patrones de pensamientos, qué estrategias tiene la paciente, ¿no? De distracción, bloqueo del pensamiento, relajación, respiración, cuáles está utilizando. Y luego quizás probar otros escenarios diferentes. Antes de comenzar por el avión, hacer algún ejercicio de mindfulness. Hay un escenario que es una isla, entonces pues puedes ir trabajando diferentes aspectos para hacerlo gradual, que no sea directamente
al avión. Este es el consejo que te podría dar, trabajar un poco en los pasos previos. Moltes gràcies. No tenim més preguntes al xat. No sé si hi ha alguna pregunta a la sala. A la sala les he hecho hablar mucho, ¿no? Y, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Espero que os haya sido de utilidad la conferencia y cualquier duda, pues nos podéis escribir al grupo de trabajo o a mí directamente, que estaré encantada de contestar vuestras preguntas. Muchas gracias. Que tengáis una feliz resto de semana. Moltes gràcies també a tu per la teva ponència i a tots els assistents. Bona nit a tots i us esperem a les properes activitats del COP. Gràcies. Gràcies.